Ayer, 2 de febrero de 2026, empezó a circular una historia que suena demasiado perfecta para ser verdad. Que la ONU se alineó con México, que Europa y México levantaron un muro tecnológico, y que Trump quedó aislado por un cerco global. Si usted vio esos titulares, entiende por qué explotan en redes. Son simples, dramáticos, y te dan la sensación de que el mundo ya tomó partido. Pero hay un problema. Cuando una historia es demasiado redonda, casi siempre mezcla hechos reales con exageraciones, y ahí es donde la gente se confunde y termina defendiendo fantasías como si fueran noticia. Así que hoy vamos a hacer lo que casi nadie hace cuando el tema es Trump, México y comercio: separar lo verificable de lo inflado y después explicarle por qué, incluso sin muro tecnológico y sin resolución histórica de la ONU, el tablero sí se está moviendo, y se está moviendo rápido, porque 2026 no es un año cualquiera, es el año de la revisión del TMEC, y eso convierte cualquier amenaza, cualquier acuerdo paralelo y cualquier llamada entre presidentes en una señal de poder. Primero, pongamos algo claro desde el inicio. Hasta este momento, no hay un documento público ampliamente verificable que diga literalmente: la ONU promete defender a México hasta el final, frente a Estados Unidos. Ese tipo de frase, así de absoluta, se habría convertido en el titular número 1 del planeta y estaría en todas partes con texto oficial, número de resolución, votación, reacciones inmediatas. Lo que sí existe, y eso es lo importante, es un contexto internacional cada vez más sensible al uso de la economía como arma. Y ahí es donde México está jugando una partida distinta a la que muchos imaginan. Usted ha visto el patrón: amenazas de aranceles, presión política disfrazada de seguridad, condiciones que van y vienen. Y en el centro de todo, una realidad incómoda. La economía mexicana depende profundamente del mercado estadounidense, pero México también es una pieza clave para la economía de Estados Unidos. No es una relación de uno manda y el otro obedece, tan fácilmente como se decía antes. Es un cable de alta tensión. Si lo jalas demasiado, te electrocuta. Por eso, cuando escucha frases como «México se está saliendo del sistema estadounidense», lo correcto no es tragárselo entero ni descartarlo como propaganda. Lo correcto es preguntarse: ¿qué está haciendo México para reducir su vulnerabilidad justo antes de la revisión del TMEC? ¿Qué incentivos tiene Europa para acercarse a México justo ahora? ¿Y qué margen real tiene Trump para apretar sin romper cosas que también sostienen a Estados Unidos? Mire este detalle. A finales de enero, Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum hablaron directamente sobre comercio y seguridad, con la revisión del TMEC cada vez más cerca. Eso no es un rumor. Es el tipo de conversación que normalmente ocurre cuando ambos lados saben que viene una negociación grande y nadie quiere llegar con el cuchillo ya clavado. Y aquí la parte que casi nadie está diciendo en voz alta: cuando un presidente estadounidense llama irrelevante al TMEC, como se ha reportado en los últimos meses, no es solo una provocación. Es una señal de que en 2026 todo puede reescribirse. Y si todo puede reescribirse, México no puede sentarse a esperar. Ahora, respire conmigo y piense como estratega. Si usted es México y sabe que el TMEC se revisa en 2026 y además ve que los aranceles se usan como amenaza política cada vez con más facilidad, ¿qué haría? Haría dos cosas al mismo tiempo. 1. Mantener canales abiertos con Washington para no detonar un choque innecesario. 2. Fortalecer rutas alternas para no llegar a la mesa de negociación con una sola puerta de salida. Y ahí entra Europa. No con un muro tecnológico de ciencia ficción. Con algo mucho más real y mucho más útil. Un acuerdo modernizado entre México y la Unión Europea que se ha venido trabajando desde hace tiempo y que está previsto para firmarse en febrero de 2026. Piénselo como una ampliación de opciones. Más comercio, más reglas actualizadas, más cooperación, más inversión y, sobre todo, más capacidad de decirle a cualquier socio, incluido Estados Unidos: si me aprietas, tengo aire.
Pero aquí viene el giro que le da tensión a todo esto, porque Europa también está cambiando su manera de responder a la presión económica. En los últimos años, la Unión Europea se ha equipado con instrumentos para responder cuando un país usa el comercio como coerción. En palabras simples, Europa no quiere ser rehén de aranceles, bloqueos o amenazas que busquen obligarla a cambiar decisiones internas. Y si Europa se está armando legalmente para resistir coerción económica, ¿qué cree que piensa cuando ve a un socio como México bajo presión constante por temas comerciales o políticos? Ve una oportunidad y ve un riesgo. O te involucras y construyes estabilidad, o dejas que el caos se expanda y te salpique. Aquí es donde muchas narrativas se equivocan por completo. No se trata de que Europa y México se unieron para destruir a Estados Unidos. Eso es propaganda barata. Lo que realmente ocurre, cuando uno lo mira sin emoción, es esto. México está intentando blindarse en un año clave. Europa está intentando diversificar su acceso y su influencia en el continente americano. Y Estados Unidos, bajo un estilo más agresivo, está empujando a sus socios a buscar seguros. Esa combinación produce alianzas que antes no se veían tan necesarias. Y ahora sí. Hablemos de lo que a usted le importa como ciudadano común. ¿Qué significa esto en su vida real? Significa que las cadenas de suministro pueden moverse. Significa que inversiones que antes se daban por sentadas pueden cambiar de ruta. Significa que el nearshoring ya no es solo un tema de fábricas, sino de confianza política. Porque si una empresa está decidiendo dónde poner miles de millones, no solo pregunta ¿cuánto cuesta producir aquí? También pregunta ¿qué tan probable es que una decisión política me reviente los números en 6 meses? Si Trump amenaza con aranceles cada vez que hay un desacuerdo, el costo no lo paga solo México. Lo paga el inversionista que ya estaba metiendo dinero. Lo paga el consumidor que termina viendo precios más altos. Y lo pagan empresas estadounidenses que dependen de piezas, componentes y productos que cruzan la frontera todos los días. En ese contexto, México tiene incentivos para decirle al mundo, no soy solo el vecino de Estados Unidos, soy una plataforma seria, con reglas, con acuerdos, con puertas a otros mercados. Europa, por su parte, tiene un incentivo parecido. Si el mundo se está fragmentando, necesito socios confiables para que mi industria no quede atrapada entre las presiones de Washington y las presiones de Pekín. Porque no se equivoque, el gran choque de esta década no es un pleito personal entre líderes. Es una competencia por tecnología, energía, datos, inversión y cadenas de suministro. Y ahí, México importa más de lo que muchos creen. Ahora, hablemos de los rumores más virales, porque usted seguramente ya los vio. México va a construir megafábricas de chips con Europa. México va a levantar una nube soberana que deja fuera a empresas estadounidenses. México va a migrar toda su infraestructura a estándares europeos y expulsar a los gigantes tecnológicos. Suena potente, suena a película, pero en la vida real, esas transiciones no ocurren de un día para otro, y casi nunca ocurren como expulsión total. Ocurren como reequilibrio. Lo que sí es real es la tendencia global hacia la soberanía digital y la seguridad económica. Los países están intentando evitar depender de un solo proveedor, de una sola nube, de un solo ecosistema. No porque odien a nadie, sino porque aprendieron, a la mala, que cuando la tecnología se convierte en arma, tu dependencia se convierte en tu debilidad. Y en una era donde los datos son petróleo, nadie quiere que su petróleo dependa de la voluntad política de otro. Entonces, cuando usted escucha muro tecnológico, traduzca eso a algo más realista. Diversificación tecnológica, más proveedores, más estándares, más acuerdos de cooperación, más centros de datos locales, más reglas de privacidad y más inversión en infraestructura propia. Eso no es un cerco contra Estados Unidos. Es una vacuna contra el chantaje, venga de donde venga. Ahora, ¿qué papel juega la ONU en esta historia? Aquí tiene la verdad sin teatro.
La ONU, en lo práctico, no opera como un botón rojo que protege a México por decreto contra Estados Unidos. Las resoluciones, las declaraciones, los organismos, todo eso tiene peso político y moral, sí, pero el impacto real depende de cómo se alineen los países poderosos y qué esté dispuesto a sostener el sistema internacional. Por eso las frases absolutas que circulan en redes suelen ser engañosas. Convierten una dinámica compleja en una escena de superhéroes. Lo que sí puede pasar, y esto es muy importante, es que el discurso internacional se endurezca contra el uso de la coerción económica, que más actores, incluido Europa, lo llamen por su nombre, que se normalice la idea de que presionar a un país con aranceles para forzarlo a decisiones políticas no es negociación, sino coerción, y eso, aunque no sea una defensa hasta el final, cambia el costo reputacional, cambia cómo se ven las acciones, cambia quién se suma y quién se distancia. Ahora miremos el reloj. La revisión del TMEC se asoma. Y no es una revisión simbólica. Es una ventana para renegociar temas sensibles. Reglas de origen, barreras no arancelarias, disputas, mecanismos de cumplimiento, cadenas regionales, e incluso el tema que obsesiona a Washington, la influencia indirecta de China en la región vía inversión, exportaciones o triangulación. Y en esa discusión, México está caminando por una cuerda floja. Porque México, por un lado, quiere mantener acceso preferencial al mercado de Estados Unidos. Eso es vital. Pero por el otro, México también ha mostrado señales de que puede adoptar medidas defensivas para proteger su industria, y al mismo tiempo mandar mensajes a ambos lados. A Washington, puedo alinearme en ciertos puntos de seguridad económica. A Pekín, no voy a ser una puerta abierta sin reglas. Usted lo vio cuando México se movió con medidas arancelarias más duras contra importaciones de países sin tratado, en parte para proteger sectores internos y en parte para no complicarse en un año de revisión del TMEC. Ese es el contexto real, no un cuento de todos contra Trump. Es un reacomodo preventivo para llegar a una negociación con músculo. Y aquí está el detalle psicológico que vuelve esto tan explosivo. Trump no es un presidente que disfrute matices. Su estilo premia el choque, la amenaza, el golpe rápido. Pero la economía moderna no siempre responde al golpe rápido. A veces responde con algo peor para el que golpea: fuga de confianza. Porque si el mundo percibe que el comercio se volvió un arma impredecible, las empresas y los gobiernos empiezan a construir rutas alternas, y cuando esas rutas alternas se construyen, no se deshacen fácilmente. Ese es el peligro estratégico para cualquier superpotencia, que su forma de presionar genere exactamente lo que quería evitar, un ecosistema paralelo que reduce su influencia. Entonces, ¿qué puede pasar en los próximos días y semanas? Le voy a dar escenarios, no eslogans. Escenario 1. Washington baja el tono y busca arreglos técnicos, rumbo a la revisión del TMEC. Más reuniones, más consultas, más lenguaje de cooperación. Eso estabiliza mercados y le conviene a todos, aunque no sea tan entretenido para los titulares. Escenario 2. Washington sube el tono con amenazas arancelarias o presión pública. Eso puede encender una respuesta mexicana de diversificación más visible, acelerando acuerdos con Europa y reforzando la idea de que México no puede depender de un solo socio. Escenario 3. Un choque político específico. Migración, seguridad, energía, Cuba, agua, lo que sea, detona una escalada y vuelve todo más impredecible justo antes de la revisión del TMEC. Y cuando eso pasa, el costo se multiplica, porque se mezcla con inversiones, empleos, cadenas productivas y mercados. Ahora, quizá usted se pregunta, ¿y qué gana Europa en todo esto, además de comerciar más? Gana algo que Europa valora cada vez más: resiliencia. Si el mundo se parte en bloques, Europa no quiere quedarse mirando. Quiere tener capacidad de respuesta. Quiere socios estratégicos. Quiere rutas seguras para sus empresas. Y México es una de las rutas más importantes del hemisferio occidental, no solo por su mercado,
sino por su posición industrial y geográfica. Y aquí hay algo que casi nadie dice, pero usted debe entender. México no solo exporta productos, exporta estabilidad industrial a quien invierte ahí. Cuando Europa invierte en México, no solo busca vender a México, busca producir en México para servir al continente. Si esa plataforma se vuelve más sólida, Europa gana influencia económica real, y si esa plataforma se vuelve inestable por amenazas constantes, Europa pierde dinero. Así de simple. Entonces, cuando usted escucha alianza impensable, no piense en una reunión secreta con frases dramáticas. Piense en algo más frío. Intereses, incentivos, riesgo, cobertura. Y eso, aunque suene menos emocionante, explica más. Ahora volvamos al punto central. ¿Hay cerco sin precedentes contra Trump? En el sentido viral, no. En el sentido estratégico, sí está ocurriendo algo que se le parece, un ajuste de comportamiento. Más países y más bloques están aprendiendo a resistir la coerción económica sin confrontación directa, construyendo alternativas. No te declaran la guerra, te quitan la palanca. Y si te quitan la palanca, tu amenaza pierde fuerza. Por eso el tema de soberanía tecnológica suena cada vez más. Porque la soberanía en 2026 no se mide solo en tanques o aviones. Se mide en chips, datos, nube, energía, minerales críticos y cadenas de suministro que no pueden ser bloqueadas con una firma. Y si México logra, aunque sea parcialmente, ampliar su ecosistema de socios en esos terrenos, llega a la revisión del TMEC con otra cara. Pero cuidado, esto no es un cuento de victoria garantizada. La diversificación cuesta, requiere inversión, requiere ejecución, requiere tiempo, y requiere algo que en política es escaso: continuidad. Firmar acuerdos es una cosa, convertirlos en infraestructura real es otra. Y ahí es donde se ve quién está haciendo estrategia y quién solo está haciendo titulares. Ahora, si usted quiere quedarse con una sola idea después de este video, que sea esta. Los rumores exageran, pero el movimiento de fondo es real. México está entrando a 2026 sabiendo que no puede depender de una sola relación. Europa está entrando a 2026 sabiendo que la economía se volvió un campo de batalla y necesita herramientas y socios para resistir presiones. Y Estados Unidos, bajo un estilo más confrontativo, está empujando a sus socios a buscar seguros. En otras palabras, no es que el mundo se alineó contra Estados Unidos, es que el mundo se está adaptando a la idea de que el comercio ya no es solo comercio, es poder. Y cuando el poder se usa como amenaza, los demás aprenden a escapar. En las próximas semanas, usted va a ver más anuncios, más reuniones, más filtraciones y más titulares gritando «última hora». Mi recomendación es simple. No se deje llevar por frases absolutas. Pregunte siempre, ¿qué está confirmado? ¿Qué está firmado? ¿Qué está en proceso? ¿Qué es un rumor repetido sin documento? ¿Y qué intereses están detrás? Porque ahí, en esas preguntas, está el verdadero mapa. Y por eso esto importa tanto hoy. Porque la revisión del TMEC no es un evento aislado, es un punto de inflexión, un momento donde se define si Norteamérica se cierra, se reorganiza o se fortalece. Y cuando eso está en juego, México no solo negocia con palabras, negocia con opciones, con acuerdos paralelos, con confianza internacional, con inversión y con la capacidad de decir, yo también tengo cartas. Esto apenas empieza. Lo que usted vio ayer en redes como un cerco global es, en realidad, la señal de algo más grande. El mundo está aprendiendo a sobrevivir a un orden donde la presión económica se usa como arma. Y si esa tendencia sigue, el verdadero ganador no será quien grite más fuerte, sino quien construya más rutas, quien tenga más puertas, quien dependa menos de una sola voluntad. Si quiere entender lo que viene, no mire solo los discursos, mire las cadenas de suministro, mire los acuerdos que se firman, mire los instrumentos legales que se activan, mire las inversiones que cambian de destino. Ahí es donde se escribe la historia, aunque no se vuelva viral en TikTok.
Y cuando salgan los próximos titulares, usted ya va a tener una ventaja. Va a saber distinguir el teatro del movimiento real.